Capítulo 2. Nuestro fiel e inmutable Dios. El siguiente artículo apareció en la primera plana del diario Los Angeles Times hace unos años. En una reciente cena de etiqueta en Washington, el embajador ruso Vladimir Lukin se encontró sentado justo frente al director de la CIA, Robert M. Gates, el embajador del antiguo Imperio del Mal. Se dirigió amigablemente a su compañero de mesa y comentó: ¿cuándo vamos a reunirnos para establecer algunas nuevas normas para espiarnos uno al otro? Gates escuchó y expresó un interés cauteloso respecto de la idea. Entonces, animó a Lukin a considerarla con Yevgeny Primakov a la cabeza del servicio de inteligencia soviético, principal responsable del espionaje del ahora difunto KGB. Pero no deben esperarse que los Estados Unidos y la Unión Soviética se asusten hasta el punto de unirse y ponerse de acuerdo en breve sobre la clase de espionaje que harán o no harán en el país del otro. La sospecha es muy arraigada. Incluso entre los servicios de inteligencia más antiguos todavía hay montones y montones de secretos. Todos los entendimientos son tácticos y comportamientos es moderado más por la amenaza de que los sorprendan que por cualquier firma de acuerdo. Fin de la nota. Tal como existe desconfianza entre las naciones, así también hay desconfianza entre los individuos. Hoy día estamos acostumbrados a no confiar en nadie. Las personas están aprendiendo a no confiar sino en sí mismas, comprendiendo por experiencia propia que la confianza es una virtud escurridiza. Con frecuencia las promesas significan muy poco o casi nada, y la mentira se ha convertido en una práctica común en nuestra sociedad. En medio de la confusión que siempre genera la mentira y la desconfianza, la gente busca algo o alguien en quien depositar su confianza. Algunos se vuelcan a los dioses de las religiones que el hombre creó, otros ponen su confianza en los autoproclamados sanadores. Escuché de una madre que llevó a su hijo a un supuesto sanador con la esperanza de ver que sus incapacitadas piernas volviesen a funcionar correctamente. Este le indicó que quitase los aparatos ortopédicos de las piernas de su hijo y que no los volviera a usar. Semanas más tarde, después de mucho dolor, hubo que practicarle cirugía de emergencia al muchacho para evitar la amputación de sus extremidades. Los falsos maestros siempre han hecho actos de presencia para robar el corazón, la confianza y el dinero de las personas. Los falsos maestros, que son tanto engañadores como engañados, existen en abundancia. Hay maestros de prestigiosos seminarios con una vasta erudición que predican filosofías y teologías herejes. Además, muchas personas concurren a la iglesia afirmando enseñar todo lo concerniente a Cristo, pero que en realidad niegan la verdad. Como resultado, el pueblo no aprende nada relativo a Cristo de las Escrituras. Con mentiras y fraudes a nuestro alrededor, ¿en quién podremos confiar? El único en quien podemos confiar sin reserva alguna es Dios, porque debido a su carácter, Él no puede mentir. Tito, capítulo 1, versículo 2. Todo lo que dice o hace es absoluta verdad. Él no se contradice.
Cuando hace una promesa, no puede evitar cumplirla. Nunca se desvía de su voluntad ni de su palabra. Debido a que Dios es confiable, podemos estar seguros de que Él es siempre fiel hacia sus propios hijos. Es por eso que puede confiar en Él no importa lo que suceda. Aunque esté pasando por circunstancias adversas, tiene la seguridad de que Él es fiable. ¿Conoce a Dios de esa manera? ¿Ha reconocido su fidelidad a su favor? El carácter confiable de Dios. Vemos la fidelidad de Dios claramente en la vida de Abraham. Abraham, cuyo nombre original era Abraham, creció en un ambiente pagano. En Ur, una antigua ciudad caldea de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Era una tierra fértil, donde probablemente estuvo situada el huerto del Edén, y donde a la postre edificaron la gran ciudad de Babilonia. Eran descendientes de Sem, uno de los 3 hijos de Noé, pero durante muchas generaciones su familia adoró a dioses falsos. Josué 24, versículo 2. El viaje de Abraham. Un día Dios habló a Abraham y lo mandó a Canaán. El autor de la epístola de los Hebreos dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Capítulo 11, versículo 8. El vocablo griego que se traduce como saber significa fijar la atención en algo o poner el pensamiento en algo. Salió para una tierra extranjera sin siquiera poner sus pensamientos hacia dónde iba. Además, no tenía ninguna garantía, aparte de la palabra de Dios, de que llegaría allí. Su peregrinaje de fe lo llevó a dejar el lugar de su nacimiento, su hogar y su propiedad. Rompió sus lazos familiares, dejó sus seres queridos y abandonó la seguridad presente por la incertidumbre futura. ¿Por qué obedeció y salió? Porque sabía que Dios es confiable. El sacrificio de Abraham. El brillante teólogo Jonathan Edwards conmovedoramente escribió: he estado delante de Dios y me ha dado a mí mismo todo lo que soy y tengo, a Dios. De modo que en ningún respecto me pertenezco a mí. No puedo reclamar ningún derecho en esa comprensión, esa voluntad, esos afectos que están en mí. Tampoco tengo ningún derecho sobre este cuerpo o cualquiera de sus miembros. Ningún derecho a esta lengua, a estas manos, a este olfato o a este gusto. Me he rendido a mí mismo completamente y no he retenido nada como mío propio. Edward se ofreció completamente a Dios, decidido a obedecerlo sin reserva. Vemos la misma actitud en Abraham, tal como se revela en esta dramática escena. Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos,
y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros». Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: «Padre mío». Y él respondió: «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondiendo Abraham, dijo: «Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: «Abraham, Abraham». Y él respondió: «Heme aquí». Y dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis capítulo 22, del 1 al 13. ¡Wow! ¡Qué acto de confianza tan estupendo! Dios ya había prometido que la posteridad de Abraham crecería hasta convertirse en una nación y en un pueblo especial. Génesis 12:2, capítulo 15, del 2 al 5. Y que la tierra a la que Dios había llevado a Abraham sería la patria de ese pueblo. Capítulo 13, versículos del 14 al 17. Y que su posteridad sería una bendición al mundo. Capítulo 12, del 2 al 3, capítulo 18, versículo 18. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Capítulo 15, versículo 6. Es decir, Abraham creyó a Dios, que Dios cumpliría las promesas de su pacto y que haría lo que dijo. Sabía, como deberíamos saber nosotros, que el Señor es confiable y fiel a su palabra. Pero, ¿cómo podría Abraham esperar que las promesas se cumpliesen si debía ofrecer a Isaac como sacrificio? Abraham lo hizo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Sabía que de alguna manera Dios cumpliría su promesa mediante un milagro si fuera necesario. La fe de Abraham no era ciega, porque había visto el carácter fiable de Dios y el despliegue de su integridad una y otra vez. Su fe estaba bien establecida. La fidelidad de Dios por su pacto. No mucho después de haber creado a Adán y a Eva, ellos decidieron desobedecer a Dios. Comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y cayeron, tal como ocurrió con el resto de la creación. Como resultado de ello, toda la tierra quedó maldita. Los padres de la raza humana perdieron su comunión con Dios y los expulsó del Edén. Poco después ocurrió el primer asesinato y a partir de allí las cosas se deterioraron rápidamente. La corrupción, la violencia,
la poligamia, la idolatría, el incesto, la mentira, el robo, el adulterio y todo otros tipos de pecado se convirtió en algo común y muchísimo peor. La humanidad se volvió tan corrompida que Dios destruyó a todo ser vivo sobre la faz de la tierra, con la excepción de los 8 que componían la familia de Noé. En las generaciones posteriores al diluvio, sin embargo, las personas continuaron su alejamiento de Dios. No obstante, Dios no abandonó a la humanidad. Era su plan eterno que algunos lo adorasen y lo sirviesen. Abraham formaba parte de ese plan. Él sería el progenitor de la nación de Israel, que traería salvación al mundo a través del Mesías. Abraham, sin embargo, era solo un objeto del plan divino. Es decir, Dios no lo escogió para que fuera parte de su plan divino debido a algún mérito particular, cualidad o virtud que poseyera o de haber hecho él. Dios hizo su elección según su soberano beneplácito y voluntad. Abraham llegaría a ser el padre de una nación poderosa, y en él todas las naciones de la tierra serían benditas porque el Señor dijo: lo he escogido. En hebreo, lo he conocido. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 18, versículo 19. El Señor certificó su promesa a Abraham mediante un pacto. A la manera como se ratificaban los pactos en aquel tiempo en el Oriente Medio, Dios le dio a Abraham que cortara ciertos animales por la mitad y que pusiese la mitad en lados opuestos. Después el Señor hizo que un sueño profundo sobrecogiese a Abraham, y el Señor le habló acerca de su promesa, y luego él solo pasó entre los animales divididos. Normalmente, los dos contrayentes debían caminar entre los animales divididos para simbolizar su responsabilidad mutua en el cumplimiento de las condiciones del acuerdo. Como si dijesen: que nos corten en dos si no llegásemos a cumplir nuestra parte del acuerdo. Pero Abraham no participó en la determinación de las condiciones del pacto, ni en la ceremonia que lo selló. El hecho de que solo Dios caminó entre los animales divididos significa que la responsabilidad total era suya. Abraham no fue parte del pacto, sino recipiente del mismo y el instrumento a través del cual se afectaría su cumplimiento. Las condiciones y las obligaciones eran solo de Dios. Abraham estaba seguro en el plan eterno de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es leal a su palabra y fiel para cumplir las promesas que había pactado. En todo el universo, solo Él puede decir: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Isaías capítulo 14, versículo 24. El plan infalible de Dios relativo a la redención. La elección soberana de Dios es el tema de Romanos 9. Como ilustración, Pablo escribió respecto a Jacob y Esaú, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Versos 11 al 12. Como en el caso de Abraham, es solo Dios y nada más que una persona haga lo que trae salvación.
Dios se ha propuesto amar a los suyos y nada puede violar ese plan. Cuando Él diseña su propósito soberano, lo ejecuta. Sus planes nunca fracasan porque es fiel a su palabra. Isaac y Jacob no eran los únicos beneficiarios del plan de Dios. Pablo escribió: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Versículos del 6 al 8. Su argumento es que Abraham es el padre espiritual de todos los que creen. Veamos Romanos capítulo 4 del 11 al 12. Se refería a la fe de las personas, no a su procedencia racial. En su carta a los Gálatas lo expresa así: sabed por lo tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Capítulo 3, versículo 7. Los que creemos en Cristo como Salvador y Señor estamos tan seguros como Abraham porque ejercemos la misma fe que él. Como verdaderos hijos de Abraham, estamos seguros del plan de redención del Señor. Después de todo, dice el apóstol, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8, versículos del 29 al 30. El creyente no contribuye en nada para asegurar su salvación. Según el propósito de Dios, Él la asegura para nosotros. El creyente no puede ni asegurarla ni mantenerla, pero en fidelidad Dios hace ambas cosas. ¿Por qué nos escogió Dios para salvación y para conformarnos en la semejanza de su Hijo? Porque eso forma parte de su plan soberano y sabio. Podemos estar seguros de que Él nunca alterará ni anulará su plan eterno, porque es siempre fiel en el cumplimiento de sus promesas. El juramento indefectible de Dios. En tiempos del Antiguo Testamento era común que una persona hiciese un juramento mediante la invocación del poder de algo o alguien mayor que él mismo. Pero para el pueblo judío, el poder más alto era el de Dios. Vean en Génesis capítulo 14, verso 22, capítulo 21, versos del 23 al 24 y capítulo 24, versículo 3. Si alguien hacía juramento semejante, él o ella era responsable de cumplirlo. Dios, sin embargo, no necesita hacer tal juramento. Él es la misma verdad y no hay poder más alto. Debemos aceptar su palabra sin dudarla. No obstante, Dios garantizó su promesa a Abraham mediante un juramento. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido
para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 18. El juramento de Dios, por supuesto, no se nos dio para hacer que su promesa fuese más segura, sino para acomodar la débil fe del pueblo. Dios descendió a nuestro nivel para proveernos de una mayor seguridad. El escritor de Hebreos dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 18. El vocablo griego que se traduce como inmutables se usaba en relación con los testamentos. Una vez debidamente hecho, un testamento era inalterable por cualquiera que no fuese su testador. ¿Qué dos cosas son inmutables? La promesa de Dios y su juramento. Dios declaró que ambos son inmutables, aún hasta el punto de poner en juego su propia reputación respecto de dicha cuestión. Su voluntad no puede cambiarse, ni transponerse, ni alterarse. ¿Podemos estar seguros? Sí, porque Él no puede mentir. El Señor hizo ese compromiso para proporcionar un fuerte estímulo y confianza para todos los que acuden a Él como su refugio y Salvador. Dios añade otras cosas de por qué los creyentes deben confiar en Él. Hebreos capítulo 6, el escritor concluye: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versos 18 al 20. Como nuestro sumo sacerdote, Cristo actúa como ancla de nuestra alma, aquel que para siempre nos guardará de alejarnos de Dios. El comentario Homer Kett escribió: esa ancla es segura porque no se doblega. Es segura para sostener porque sus uñas son fuertes y no pueden ni doblarse ni romperse. Asimismo, Cristo en su propia persona es totalmente fiable y plenamente digno de confianza. Podemos confiar en Dios no solo porque Cristo es el ancla de nuestra alma, sino también porque ha llegado hasta dentro del velo. La frase "hasta dentro del velo" era una referencia al lugar más sagrado del templo, el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, que representaba la gloria de Dios. Una vez al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraban en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo de Dios. Bajo el nuevo pacto, sin embargo, la expiación se realizó una vez por todas con el sacrificio de Cristo en la cruz. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Como nuestro precursor, Cristo entró en el cielo, la parte interior del velo, en la mente de Dios. Nuestra alma está segura en el cielo con Cristo. La absoluta seguridad que Dios provee dentro del impregnable e inviolable santuario celestial. Pero Cristo además hace de centinela sobre ellos. Sin duda alguna, podemos confiar nuestra alma a nuestro glorioso, fiel Dios. El carácter inmutable de Dios. La fidelidad de Dios está entretejida con su carácter inmutable.
En el libro de Malaquías, Dios dice a sí mismo: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías capítulo 3, versículo 6. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1, verso 17. Los cambios son para mejorar o para empeorar, pero ambos son inconcebibles en Dios. En su libro Atributos de Dios, el escritor y maestro Arthur W. Pink escribió: Dios no puede cambiar para mejorar, porque Él ya es perfecto. Y al ser perfecto, no puede cambiar para lo peor. Totalmente incapaz de que algo fuera de sí mismo lo afecte, es importante que experimente mejoría o deterioro. Él es perpetuamente el mismo. No obstante, algunas personas se confunden al leer algunos pasajes bíblicos que sugieren que Dios cambia. Por ejemplo, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, y desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Génesis capítulo 6, versos del 6 al 7. Pero piensen esto: ¿quién cambió el carácter? No fue Dios. Él creó a personas para hacer lo bueno, pero no cambió. Ellos cambiaron e hicieron lo malo. En el libro de Jonás vemos que el pasaje que con frecuencia se lo entiende mal, cuando Dios vio que los habitantes de Nínive se habían convertido de su mal camino, dice el profeta, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás capítulo 3, verso 10. Una vez más, ¿quién cambió? Seguro que no fue Dios. Él mostró su misericordia hacia nosotros, no porque se haya arrepentido, sino porque los ninivitas lo hicieron. Louis Berkhoff explica este tema así: hay cambio alrededor de él, Dios. Cambió las relaciones de los hombres con él, pero no hay cambio en su ser, sus atributos, sus propósitos, sus motivos de acción o sus promesas. Si las Escrituras hablan de su arrepentimiento, de cambiar sus intenciones y de alterar su relación con los pecadores cuando se arrepienten, deben recordar que esa es solo una manera de hablar antropomórfica. En realidad, el cambio no está en Dios, sino en el hombre y en las relaciones del hombre con Dios. La manera en que una persona comparece delante de Dios establece lo que ocurre con él o ella. Usted no puede culpar al sol por derretir la cera y endurecer el barro. La diferencia está en la sustancia de sus objetos, no en el sol. Dios nunca cambia. Él continuará premiando el bien y castigando el mal. Moisés escribió sobre el carácter inmutable de Dios de esta manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Números capítulo 23, verso 19. El carácter inmutable de Dios lo separa de todas las demás cosas. Los cielos, por ejemplo, están sujetos a cambios. Se mueven, siguen su curso. El libro de Apocalipsis nos proporciona un cuadro drástico de los cambios extremos
que los cielos experimentarán hasta que a la postre el fuego los disuelva. Las estrellas caerán, el sol se oscurecerá, la luna se volverá como de sangre y los cielos se enrollarán como un pergamino. La tierra también está sujeta a cambios. Las personas han estado modificando la superficie de la tierra con sus tractores y también la atmósfera con la contaminación ambiental. El libro de Apocalipsis dice que al final de los tiempos tanto las personas como la vegetación morirá y los océanos se contaminarán. La tierra ya se modificó mediante el diluvio y volverá a modificarse cuando el intenso calor la consuma. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 6 al 7. Los inicuos están sujetos a cambios. Los incrédulos piensan que ahora tienen una vida feliz, al menos aceptable. Pero algún día se darán cuenta de que una eternidad sin Dios es una experiencia trágica. Los ángeles también están sujetos a cambios porque a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas, versículo 6. Esos seres son demonios. Incluso los creyentes cambian. Hay tiempos en los que nuestro amor por Cristo arde y lo obedecemos, pero también existen otros en los que se consumen y desobedecen. Por un lado, David confió en el Señor como su roca y refugio. Segunda de Samuel, capítulo 22, versos 3. Por otro lado, temió por su vida. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que refugiarme en la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando, mas por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Todo el mundo y todas las cosas en el universo cambian, excepto Dios. ¿Qué significa para nosotros, los cristianos, el carácter inmutable de Dios? Significa consuelo. Como dice Arthur W. Pink, la naturaleza humana no es confiable, pero Dios sí. No importa qué tan inestable sea yo, ni cuán vulnerable sean mis amigos, Dios no cambia. Si Él variase como nosotros, si quitase una casa hoy y otra mañana, si sus caprichos lo controlaran, ¿quién podría confiar en Él? Pero alabado sea su glorioso nombre. Él es siempre el mismo. Su propósito es fijo, su voluntad es estable, su palabra es segura. He aquí, por lo tanto, una roca donde podemos afirmar nuestros pies, mientras que el poderoso torrente lo arrastra todo a nuestro alrededor. La permanencia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas. La promesa de Dios incluye una salvación para los creyentes que es eterna. Eso significa que Él fielmente manifestará su amor, su perdón, su misericordia y su gracia sobre nosotros para siempre. Él nos asegura: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10. Este es el Dios fiel e inmutable, en quien puede confiar completamente, y siempre será leal a su palabra.
y cumplirá todas sus promesas. No es de sorprender que Cristo dijo: tened fe en Dios. Marcos 11:22. Quiso decir, puedes confiar en Dios, puedes poner tu vida en sus manos. Quiera Dios ayudarlo a que lo haga. Resumen del capítulo. La fidelidad de Dios para sus hijos se demuestra por su promesa a Abraham. Podemos confiar en su fidelidad porque está basada en su carácter inmutable. Para comenzar. 1. Suponga que recibe una carta de un amigo cercano y confiable. En esta te pide que deje su hogar, su familia, sus amigos y que solo con su familia más cercana se traslade a un sitio diferente del país. La carta no le dice por qué ni qué va a encontrar cuando llegue allí. ¿Irás? ¿Por qué lo haría o por qué no? 2. Todos hacemos planes para varias cosas en nuestro trabajo o en nuestro hogar o para nuestro propio deleite. ¿Con cuánta frecuencia sus planes terminan cambiando? ¿Qué clase de cosas alteran sus planes? Responda a estas preguntas. 1. ¿Qué sabía Abraham del viaje de Dios que Dios le mandó a realizar? ¿Por qué fue? 2. ¿Por qué daría Abraham a su hijo voluntariamente como una ofrenda a Dios, aunque sabía que la promesa del Señor a él tenía que cumplirse en Isaac? 3. ¿Por qué escogió Dios a Abraham para que fuese el progenitor de la nación de Israel? 4. ¿Por qué hizo Dios su pacto con Abraham totalmente dependiente de él, como Abraham, guardador de éste? 5. Explique cómo puede ser Abraham el padre espiritual de todos los que creen en Dios, si los creyentes son verdaderos hijos de Abraham. ¿Qué tan seguro pueden estar? ¿Por qué? 6. ¿Por qué Dios garantizó su promesa a Abraham con un juramento? 7. Explique cómo Cristo nos ha asegurado, por ser el ancla de nuestra alma y por haber penetrado dentro del velo. Hebreos 6 del 19 al 20. 8. Mencione un par de pasajes bíblicos que parezcan sugerir cambios en Dios y explique su significado. 9. ¿Qué significa para los creyentes el carácter inmutable de Dios? Explique. Concentrarse en la oración. Dé gracias a Dios por haberlo escogido para salvación. Dé gracias porque su salvación no depende de nada de lo que haya hecho o de lo que pueda hacer. Finalmente, dé gracias por la constante intercesión de Cristo por usted. Aplicación de la verdad. Lea de nuevo Génesis 22 del 1 al 14. Sitúese en el lugar de Abraham. ¿Cómo habría respondido cuando Dios le dijo por primera vez a Abraham lo que quería que hiciera? Ahora piense en algo que haya sentido que Dios recientemente le haya querido que haga, como mostrar amor a una persona a la que le resulta difícil tratar, o que cambie sus hábitos de gastar y que sea mejor mayordomo de lo que Él le ha dado, sobre la base del ejemplo de Abraham. ¿Cuáles son los beneficios de ser obediente a Dios? Teniendo eso en mente, ¿qué va a hacer y cuándo?